Muchos que viven en tu derredor, tristes y hambrientos están. Tú por tu vida las puedes llevar, gozolos y bendición. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere darles perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que ven en ti su amor, pronto se rinden a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Poderoso, nunca fallarás, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios, el triunfo a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, nunca me dejará. Más de lo que soñé, más de lo que esperé, es nuestro Dios. El triunfo a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está,
Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor. Él nunca me falla, Él nunca me falla. Dios me cuida, Él conmigo está. Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor. Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Hola hermanos, Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios para después continuar con el mensaje que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor. Y les voy a invitar a que saquen sus Biblias y busquemos en el Salmo 119. Vamos a leer el versículo 65 al 72. 19, 65 al 72. Y vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios: Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Amén, hermanos. Y también vamos a continuar del 73 al 80. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán. Porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Se han avergonzado los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que yo no sea avergonzado. Amén. Vamos a orar, hermanos, para poder escuchar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas en voz de nuestro pastor. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Gracias por tu palabra, mi Dios, porque en ella encontramos grandes promesas, Señor, y también encontramos todo aquello que tú quieres que sepamos, mi Dios. Te pedimos que por favor abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón para escuchar tu palabra, para atesorarla en nuestro corazón y poder compartirla a las personas a nuestro alrededor, Padre.
Te pedimos que por favor nos ayudes cada día a ser más como tú, mi Dios, y que por favor perdones nuestras faltas, Señor, todo aquello que hemos cometido que a ti no te agrada. Te pedimos que puedas, Padre, escuchar nuestra oración, mi Dios, porque sabemos que tú siempre escuchas nuestras oraciones, Padre, y entregamos este tiempo en tus gloriosas y benditas manos. Que por favor seas con nuestro pastor y con la vida de cada uno de nuestros hermanos que está escuchando esta predicación. Te damos gracias por todo, mi Dios, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Queremos darle gracias al Padre porque nos ha permitido estar en esta semana. Siempre existen motivos para agradecer a Dios en todo lo que hacemos, en todo donde estamos, porque a pesar de las pruebas nos permite estar hoy escuchando su palabra y eso ya es motivo para darle gloria a Dios. Entonces, el día de hoy, en esta tarde, vamos a estarnos basando en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, versículos del 6 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al 18. Estaremos leyendo todos juntos. Dice así la palabra de Dios: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desesperados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste a nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos; antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esta es palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos para ponernos en manos de nuestro Padre. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Padre, que nos permites meditar en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, porque en ti, Señor, tenemos ese confort, Padre, de que las cosas que vivimos en el hoy y en el ahora son momentáneas, Señor. No son, Padre, para siempre, Señor. Son tan momentáneos como la misma vida del hombre aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a avanzar más en tu palabra, a crecer más en todo lo que tú eres, Señor. Y te pido, Padre, que tu misericordia sea para con nosotros, Señor, siempre y en todo lugar. Ayúdanos a testiguar de ti en todos los lugares, Padre, y que reconozcamos, Señor, que tú, Padre, eres la luz que resplandece, Señor, no nosotros. Nosotros siempre somos barros de barro, Padre, que se pueden usar para honra como para deshonra, Señor, dándole todo el mérito a lo que portamos adentro, que eres tú. A ti oramos y te ofrecemos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ok, bueno, en esta carta Pablo
habla demasiado directo a muchas situaciones adversas que puede vivir el cristiano. En especial, pareciera que nos está escribiendo a la iglesia San Pablo y a México, a San Luis, al mundo que está viviendo esta situación de pandemia, en las cuales las situaciones a nuestro alrededor son muchas y muy desgastantes, muy tristes en otros aspectos, pero también nos da una respuesta a muchas de las cosas que a veces usamos de pretexto para no servir, pero también nos lastiman porque no sabemos hasta cuándo Dios responderá a nosotros y nos hará reconfortar de todas las tribulaciones que pasan. La verdad es que, hermanos, Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos y conocer la gloria de Jesús. Esa fue la manera en que Él quiso atraernos, acercarnos a esa comunión que nosotros perdimos por el pecado. Todo este tesoro, hermanos, la verdad es que está en vasos de barro, simples vasos de barro, que somos tú, que somos yo, que somos todos los que somos hijos de Dios, y los que no son hijos también son vasos de barro. Tanto pastores como fieles de la iglesia de Dios lo son. La diferencia es para qué se usan. Hace tiempo usamos esta ilustración. Normalmente cuando uno iba a las vías, ahorita no vayan, hermanos, la verdad la situación está muy complicada, pero antes de toda esta pandemia, cuando uno iba a las vías, vendían unos carritos de barro que te daban square con chilito y no sé qué más tenía, sal, limón creo, y te las vendían en esos barritos. Al final del día, esa área o cercano a esa área que vendía esos carritos, se encontraba un montón de basura a lo largo de todas las vías, y se encontraban tanto en basura estos jarritos, estos tarritos, porque ya habían cumplido su uso, fueron utilizados para eso y fueron desechados. Era la misma composición que cuando iniciaron, pero ahora estaban ahí o rotos o completos, pero ahí tirados sin ningún objetivo de nada. Mientras que había otros que esos barritos la gente se los llevaba, pone una plantita, los usaba para su casa, los decoraba, hacían infinidad de manualidades con estos jarritos. Entonces la composición del jarrito, que se convertía en algo más y que portaba cosas distintas, dulces, flores, arreglos, lo que sea, era la misma composición del jarrito que estaba tirado ahí en las vías a las 6, 7 de la noche, que pasaban a limpiar toda esa área. Eran exactamente las mismas. La diferencia era el para qué estaban ahí, qué estaban haciendo, qué estaban conteniendo. Hacía la diferencia en el valor del mismo barro, del mismo tarro de barro, el jarrito de barro. Pero ¿por qué Pablo usa esta imaginación o este simbolismo? ¿Por qué vasos de barro? La respuesta rápida, y que queremos ampliar más adelante, es que el resplandor de Dios es la obra central, la obra maestra, la excelente obra del poder de Dios. Y no nosotros. Nosotros no tenemos un papel principal dentro de todo este plan de salvación. Es Dios el que hace absolutamente todo, que hace que un jarrito de barro sea resplandeciente por su interior y no por lo exterior que éste pueda contener. No es una obra pastoral, es espiritual. No es por el yo, el super yo del hombre, es por Dios que las cosas hacen y cambian desde su situación normal o natural. La recomendación que Pablo nos está haciendo es que generalmente queremos ayudar al hermano a salir de las dificultades. Generalmente olvidamos que todas las dificultades son para su bienestar, y entonces queremos ayudar inclusive al mismo Dios. Y no nos damos cuenta que las pruebas también nos ayudan y le ayudan a mi hermano a permanecer firme y ser templada su fe a través de la prueba. Lo mismo sucede con ustedes y conmigo. Los pastores somos probados a través de las pruebas también. En un gran sentido, es la escuela que Jesucristo brinda para que podamos crecer
en el Evangelio. Las pruebas no tienen un sentido malo en ámbitos espirituales cuando estás arraizado y lleno del Espíritu de Dios. Para Dios somos vasos de barro y en esa condición vamos a ser atribulados en todo. Pero como dice Pablo, mas no angustiados. Vamos a estar en apuros, pero no en conflictos. Vamos a estar en apuros o en conflictos, mas no desesperados. Nos perseguirán con causa o sin causa, pero no sentiremos un desamparo extremo de que Dios nos haya dado la espalda. De pronto, hasta nos derribarán inclusive todas estas pruebas que llegan a nuestra vida, pero no somos destruidos. Las situaciones que vivimos y pasamos constantemente en nuestras vidas pueden traer sinsabores muy grandes en la vida del cristiano, pero esos sinsabores, hermanos, tienen tiempo bien definido y no van a durar para siempre. Todos los sufrimientos de este tiempo, todos los sufrimientos de esta era, todas las despedidas que estamos haciendo en esta pandemia tienen tiempo final. Lo importante no es que una vida se salve de salud, que su cuerpo permanezca todavía en el aquí y en el ahora. El objetivo no es la salud, no es el dinero, no es tener una vida plena como el mundo lo marca. Lo importante es que las almas lleguen al arrepentimiento y vivan y gocen de la misericordia de Dios. Nosotros somos consolados cuando todo se pone contra de nosotros. Como decíamos, podremos estar derribados, pero no nos van a destruir. ¿Por qué vamos a poder resistir a todo esto? Porque soy muy fuerte, hermano, porque oro. Porque yo hago obras de misericordia siempre. No. La respuesta es porque Dios estará con nosotros en cada uno de esos instantes, por más oscuros que se vean. Dios, tu Padre, mi Padre, está ahí. Él jamás te abandona. Él jamás te da la espalda. Dios jamás cierra los ojos para no ver a su Hijo llorar y clamar a Él. Él siempre está a nuestro lado, consolándonos, amparándonos, diciéndonos: no te aferres a este tiempo, a este mundo, porque todo lo que está aquí no te pertenece a ti. Y hoy tal vez tengas momentáneamente algo, un trabajo, una casa, una familia, tu propia vida. Mas no te aferres a esto, porque eso no es por lo que yo te creé, por lo que yo morí en la cruz para salvarte. Él jamás te abandona, hermano. No importa lo que estés sintiendo el día de hoy, Dios jamás abandona. El hombre sí. El hombre puede fallarte. Yo te puedo fallar. Tu hermano te puede fallar. Pero Dios jamás falla a sus hijos. Debemos llevar en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, como dice Pablo. Pero ¿en qué sentido o qué significado tiene esto? ¿Cómo podríamos nosotros entender de llevar la muerte de Jesús? En dos sentidos, hermanos. En primer sentido, es que nunca olvidemos todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió antes de morir. Siempre decimos que la salvación es gratuita y es para quien está al alcance de todos. Pero que sea gratuita para nosotros no quiere decir que no haya costado. A Jesús le costó su muerte. Le costó enfrentar el juicio de Dios en su cuerpo en lugar y en sustitución de todos y cada uno de sus hijos. Él tomó ese lugar. Entonces, el sufrimiento de Jesús antes de morir lo tenemos que tener bien presente, nunca olvidarlo. Nunca olvidar sus dolores, los escupitajos que hicieron, los azotes, las injurias, las blasfemias. Todo esto lo llevó hasta la muerte corporal.
Pero más, hermanos, no olvides que en la cruz Él enfrentó la ira de un Dios verdadero. No se justificó ni clamó a Dios para que lo librara de todo esto. Al contrario, cuando más grande era su angustia, fue confortado por el Padre, por el Espíritu, clamando a Dios, le dijo: pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle a Dios: hágase tu voluntad y no la mía? Necesitamos que se haga su voluntad y no la nuestra. Necesitamos que Dios, aceptar esa voluntad de Dios, porque de todos modos Dios las va a hacer, hermanos, pero creer que esa voluntad es como Él mismo, que su voluntad es buena, siempre es buena. En segundo sentido, hermanos, debemos también tener ese sentido y recordar, anunciar el porqué de la muerte de Jesucristo. Pues su sangre en la cruz, hermano, si no hubiera existido esa sangre en la cruz, tú y yo no estaríamos redimidos y en paz con Dios. Nuestros pecados estarían ahí latentes, marcándonos que tenemos una deuda para los finales de los tiempos. Pero la muerte de Jesús nos recuerda que Él hizo la obra de restauración del hombre para con Dios. Que no es nuestra fe, no es tu obra o mi obra la que nos reconcilia con Dios, sino es la obra expiatoria de Cristo en la cruz, del Cristo de Dios, el que ocupa tu lugar y el mío en la cruz, para que el día del juicio no tengamos que nosotros que pagarle a Dios y que seamos declarados justos delante de Él. Así también lo anuncia Pablo cuando dice: nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿Pero por qué estamos entregados a muerte, hermano? Estamos entregados a muerte por la causa de Jesús, pues jamás traicionaremos a Dios ni a Jesucristo. Pese a lo que pese, estaremos firmes en su reino, no por nuestras obras, sino porque Dios no deja absolutamente nada incompleto. En la vida de Jesús, cuando la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal, hermanos, nosotros morimos permanentemente en su causa para resucitar juntamente con Él y ser declarado hijo de Dios. Cree en Jesucristo y serás declarado hijo de Dios. Cree en Jesucristo y todo lo que te atormenta noche a noche será pagado por Él en la cruz. Dios murió en la cruz para salvar a todo su pueblo, hermanos, para que tengamos esa opción de reconciliarnos con el Padre y gozar de su misericordia por toda la eternidad. Que todas las angustias que hoy vivas, hermano, tengas la presente y segura claridad de que van a terminar cuando tus días en la tierra terminen, cuando Dios así lo ordene. La muerte, hermanos, es algo más bello que lo que podemos creer, porque normalmente lo relacionamos con la tristeza, con lo malo, con la tragedia. Pero la muerte, hermanos, es un paso para el Hijo de Dios a volver a su Padre. Pablo pasa a hablar de la situación del obrero y la mies de Jesucristo. En muchas veces él enfatiza que los obreros, que los hermanos, que los cristianos, que los pastores estamos siempre sujetos continuamente a la muerte. ¿Para qué? Para que estemos prevenidos, hermanos. La mies es mucha. Hay mucha necesidad, hay muchas personas muriendo sin Cristo. Y nosotros que sabemos la verdad tenemos que ir a hacer la diferencia con ellos, no por nosotros, sino porque estamos dando el mensaje de Cristo, que Él es la diferencia entre pasar la eternidad en el infierno y gozar del cielo para siempre. La iglesia de Dios, hermano, la vida espiritual, para que la vida espiritual se manifieste en cada uno de nosotros, nosotros tenemos que predicar el evangelio a todas las personas, creyendo que son hijos de Dios,
y esperando que Dios afirme la obra a la cual nosotros, la que tú y yo estamos siendo llamados, que es predicar del Señor. En los planes de Dios, esos planes que son buenos, hermanos, inclusive el sufrimiento del cristiano, el sufrimiento del Hijo de Dios, el sufrimiento del pastor, como Cristo sufrió, tiene que existir para que la iglesia viva, para que tenga vida, la vida de Dios. Para ampliar este punto, hermanos, hace tiempo leí un pequeño verso que les voy a leer textualmente y dice: Señor, tú sanas a los quebrantados de corazón, tú vendas sus heridas, tú conoces sus intimidades, tú los pastoreas con amor. Cuando las lágrimas brotan de dolor, tú, Señor, cuentas cada una de ellas. Las guardas en tu altar como piedras preciosas, pues son tesoros para ti. Además de apreciados hermanos que somos para Dios, tenemos el mismo espíritu de la fe, la que nos hace tener gozo de anunciar la obra de Dios sin importar las consecuencias que ésta nos puedan traer. Yo, como pastor, como cristiano, que tú también eres cristiano, creemos que en la obra de Dios, creemos en la redención de los pecados por medio de la obra salvadora de Jesucristo, y que solo en Cristo encontramos la verdad, la vida, el camino al Padre. Por esa razón puedo hablar y predicar donde quiera que me halle de esta manera y de la misma manera. Estoy convencido, pues el Espíritu de Dios obra en mi conocimiento y en esto estoy firme, sin importar lo que venga. El punto es, hermano, ¿tú estás preparado para que estemos listos sin importar lo que venga? Así como Pablo estaba convencido de la resurrección, así lo estamos los hijos de Dios. Así que yo espero que tú creas en el cielo, en el infierno, en la resurrección de los muertos, en la vida venidera, en la salvación en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús. Si nosotros sufrimos, hermanos, no es para que seamos vanagloriados o que nos consideren héroes, para llenarnos de gloria. Debemos recordar que por eso somos de Dios. Dios nos considera vasos de barro y llevamos un mensaje hermoso, glorioso, brillante, como no existe otro mensaje en la vida. Ese mensaje ha cambiado el mundo y la vida de muchas personas, pero solamente somos instrumentos de Dios, hermanos. Y todo lo que sufrimos por amor a Dios es por amor a tu hermano, a todos los de la iglesia San Pablo y los que el Señor llamará en su tiempo perfecto. Si ustedes creen en la gracia de Dios y permanecen firmes en ella, hermano, entonces tendremos que dar muchas acciones de gracias a Dios. Por esa razón, hermanos, debemos decir juntos, con una certeza en la fe: yo no desmayaré en el reino de Dios. La mies es mucha y gran necesidad. Envíame, Señor, a mí. Elígeme, Señor. Envíame esas personas que tú quieras que yo les hable de esta verdad tan transformadora, de la realidad que existe en el cielo, en el infierno, la realidad que existe en la vida. Aunque no tengamos los recursos grandísimos o necesarios que creemos que son necesarios, aunque tengamos las acusaciones y las persecuciones a la puerta de nuestra casa, aunque todos los días encontremos personas que nos odien y que nos guarden rencores, tú y yo debemos permanecer firmes en la palabra de Dios. Jamás negar a Jesucristo y menos avergonzarnos de lo que es mi Salvador. Porque el que se avergüence de Él, hermano, el día del juicio, el que lo niegue a Él, Jesús también lo negará. Y qué terrible va a ser ese día
que lleguemos y queramos excusarnos y decirle: Dios, yo saqué demonios en tu nombre, Dios, yo hice esto y todo lo demás. Y Cristo te diga: yo ni te reconozco. Queridos hermanos, miren siempre a Jesucristo. Miren la misericordia de Dios. Miren la bondad de Dios. Miren el eterno amor que Dios tiene para con todos nosotros. Aunque nuestro cuerpo nos volvamos viejos y que tengamos que llevar marcas de nuestra fe, aunque estos aguijones sean latentes, en todo, hermanos, en todo, nosotros siempre miramos a Dios y sabemos disfrutar de las manos de Dios, de cómo Él nos acaricia, nos limpia, nos sana todas nuestras heridas, que Él jamás te da la espalda como el mundo lo podría dar. Si cada día hay tribulación, cada día hay renovación espiritual también, porque esas tribulaciones son momentáneas, son temporales, aunque duren meses o años. Para Dios son todas momentáneas, son un suspiro, hermanos, y todas ellas pasarán. Pero debemos estar seguros que estas tribulaciones generan en nosotros un eterno peso de gloria para Dios. Finalmente, hermanos, hijos de Dios, hermanos de la familia San Pablo, nunca miremos las circunstancias temporales como más grandes que Dios. No miremos a los que nos hacen daño. No miremos las cosas que se ven a cada día, sino miremos lo que no se ve. Atesoremos las cosas celestiales. El mundo de nuestro Dios, el amor, la gracia, la fe, la misericordia, el perdón, la paz con Dios. Eso es lo que el mundo necesita saber. Ahí es donde tu mirada y la mía deberían de estar, en las cosas celestiales. Esas sí son eternas, hermano. Nunca tienen fin. Mirando en ellas, hermanos, podemos vivir confiadamente en este mundo y restaurarnos por el poder del Espíritu Santo. Confiados, andando, sirviendo, sabiendo, hermanos, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jamás seremos avergonzados. En esta semana, hermanos, las situaciones pueden estar difíciles, a la orden del día. Pero en Cristo, hermanos, tú y yo somos más que vencedores. Hemos cantado muchas veces esta alabanza. ¿Quién nos separará del amor de Jesucristo? Y en resumidas cuentas, nadie nos podrá separar del amor del Señor. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. Vamos a terminar con una oración para el Señor. Padre Celestial, te damos gracias a ti, Señor, por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que tengas misericordia de cada uno de mis hermanos, Señor, para tu honra y para tu gloria. Que no permitas, Señor, que distraigamos nuestra vista en las cosas que realmente tienen valor, que están en el cielo, Señor. Al contrario, haznos crecer, vivir y confiadamente en todo lo que tú haces y harás en todo este tiempo. Porque te lo pedimos hoy y siempre en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, y nos vemos el día de mañana con los jóvenes, 7 de la tarde. Por favor, envíenme un mensaje para enviarles el link de Zoom. Que el Señor sea con ustedes.